Métodos anticonceptivos. Integrantes: Vargas Ramírez Giovanni, Bellido Landauro Evelyn, Marcelo Burgos Ángelo, Barnechea Ramos Gianfranco. ¿Qué son? Los métodos anticonceptivos son sustancias, objetos o procedimientos que evitan embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Permiten tener el control de la natalidad y de llevar una vida sexual responsable. Tipos de métodos anticonceptivos. Entre estos métodos tenemos los hormonales, los de barrera, los anticonceptivos reversibles y de emergencia y la esterilización. Métodos hormonales. ¿Qué son los métodos hormonales? Son un tipo de planificación familiar para la que se utilizan hormonas que previenen el embarazo. Los anticonceptivos hormonales contienen progesterona sola o progesterona con estrógenos. Evitan el embarazo al impedir que los ovarios liberen óvulos. Además, adelgazan el revestimiento del útero y espesan el moco del cuello uterino de manera que bloquean el paso de los espermatozoides hacia el óvulo. Los anticonceptivos hormonales se administran por la boca en inyección, se colocan debajo de la piel, sobre la piel, en la vagina o en el útero. Píldoras anticonceptivas. La mayoría de las píldoras se toman durante 21 días con una pausa de 7 días. En este lapso se da el sangrado menstrual de 2 a 4 días. Y también existen las de 28 días que se toman de manera continua sin pausas. Inyección anticonceptiva. Esta debe aplicarse el primer día de la menstruación si es nuestra primera vez. Se aplica intramuscularmente en el glúteo o en el brazo y puede ser mensual o trimestral. Implantes subdérmicos. Son pequeñas cánulas de material inerte debajo de la piel, lleno de componente hormonal que es liberado en cantidades pequeñas diariamente, suficiente para inhibir la ovulación y efectuar una fertilidad femenina segura durante 5 años. Parche anticonceptivo. Consiste en un sistema adhesivo que se coloca sobre la piel y libera hormonas de manera continua por periodos de 7 días para completar ciclos de 3 semanas de protección. Anillo vaginal. Es un anillo pequeño y flexible que la mujer se coloca dentro de la vagina una vez por mes. Se deja puesto durante 3 semanas y se retira la siguiente semana, todos los meses. Así como cualquier método anticonceptivo, esto tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que regula nuestro ciclo menstrual, reduce enfermedades femeninas como la endometriosis, los quistes y los embarazos ectópicos, pero también lleva consigo desventajas, como que no nos protege de enfermedades transmitidas sexualmente ni del VIH. Métodos de barrera. Los métodos anticonceptivos de barrera son básicamente los que buscan obstruir la entrada del espermatozoide al útero. Algunos de estos son el preservativo masculino, también conocido como condón. Es un dispositivo de barrera utilizado durante las relaciones sexuales para prevenir el embarazo y reducir los riesgos de infecciones de transmisión sexual, o sea, ITS. Están hechos de látex, poliuretano o polietileno y se colocan sobre el pene erecto antes de la actividad sexual. Funcionan como una barrera física que evita que el esperma entre en contacto con la vagina y lo que previene la fertilización del óvulo y la transmisión de infecciones. Estos tienen un 86% a 98% de efectividad, pero también hay que tener en cuenta que el uso correcto y consistente de los conservantes masculinos es esencial para maximizar esta efectividad. También tenemos acá el preservativo femenino. Los preservativos femeninos ofrecen a las mujeres una opción de control de natalidad y prevención de ITS que les permite tomar la iniciativa en su propia protección. Estos tienen la misma función que el preservativo masculino, solo que a diferencia de este no se coloca en el pene, sino se inserta en la vagina antes de tener relaciones sexuales. También tenemos el diafragma. Este es un dispositivo redondo con forma superior hecha de caucho o silicona y que tiene un borde firme y flexible. El diafragma se coloca en la vagina para cubrir el cuello uterino y evitar que los espermatozoides entren en el útero. Para usar el diafragma se debe insertar profundamente en la vagina antes de tener relaciones sexuales. Es importante que el diafragma esté, este se ajuste correctamente a la anatomía de la mujer, por lo que se debe medir la vagina para determinar el tamaño adecuado. El diafragma debe ser
insertado no por más de 24 horas. Si se usa a la perfección, el diafragma tiene 94% de efectividad, pero en la práctica su eficacia es de 88%. También tenemos a la esponja anticonceptiva. Esta es una pieza redonda de goma espuma con un pequeño hoyuelo en el costado y un gancho de nylon sobre la parte superior que parece una agujeta. La esponja anticonceptiva contiene espermicida que bloquea y destruye los espermatozoides. Antes de tener relaciones sexuales se introduce la esponja en el fondo de la vagina de manera que cubre el cuello uterino. Los músculos vaginales la sostendrán en su lugar. La esponja anticonceptiva tiene una cinta en el lado para extraerla con mayor facilidad. No es adecuada para todas las mujeres, eso sí. Por esto existen varios otros métodos anticonceptivos y por eso se debe hablar con su médico antes de usar uno de estos. Esta esponja anticonceptiva no es adecuada para mujeres que tengan sensibilidad, son alérgicas al espermicida o el poliuretano, las que tienen una anomalía vaginal que afecta la forma en la que se ajusta la esponja anticonceptiva, tampoco nos serviría de mucho. Las que tienen infecciones urinarias frecuentes o un aumento de riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. También tenemos el capuchón cervical. Este es un dispositivo de caucho suave o de silicona que se ajusta completamente sobre el cuello uterino. El capuchón cervical se llena de espermicida y se coloca en la vagina antes del acto sexual. El espermicida se coloca en el aro externo del capuchón y en la porción que da hacia la vagina. Al usar este capuchón se debe llenar el espermicida y colocar en la vagina antes del acto sexual, como mencioné anteriormente. El capuchón cervical debe permanecer en su sitio varias horas después del coito. Es importante no dejar el capuchón cervical puesto más de 48 horas y usar un nuevo capuchón cervical cada vez que se tenga relaciones sexuales. Es bastante efectivo, pero su índice de fracaso en su uso típico puede variar entre un 14% y un 29%. Es importante utilizarlo correctamente y hablar con un médico si se desea utilizar este método. Anticonceptivos reversibles. ¿Qué es? Los anticonceptivos reversibles son aquellos que permiten controlar la natalidad de forma constante y confiable. Esto sin alterar la capacidad de que se pueda conseguir más adelante. Este método es ideal para las mujeres o para las parejas que desean tener o planificar un embarazo a un futuro cercano. Los anticonceptivos reversibles consisten en tres, en el DIU o dispositivos intrauterinos, implantes e inyecciones. En el DIU son pequeños dispositivos que se colocan dentro del útero y pueden durar hasta 10 años. Los implantes son pequeños dispositivos que se colocan debajo de la piel del brazo y pueden durar hasta 3 años. Y las inyecciones son hormonales y estas se aplican cada 3 meses. También es importante tener en cuenta que el método anticonceptivo reversible tiene sus riesgos y beneficios, por lo que no es adecuado para todas las mujeres. Anticonceptivos de emergencia. ¿Qué es? Los anticonceptivos de emergencia son aquellos que se utilizan después de una relación sexual sin protección, y esto previene el embarazo. Estos métodos no son tan efectivos como los anticonceptivos regulares, por lo que no se deben utilizar como método anticonceptivo principal. Los anticonceptivos de emergencia consisten en tres, o perdón, en dos: píldora del día después o día siguiente y el DIU de cobre o dispositivo intrauterino de cobre. La píldora del día después o día siguiente es una pastilla hormonal que se toma después de una relación sexual sin protección y puede prevenir el embarazo hasta 5 días después. El DIU de cobre es un dispositivo que se coloca dentro del útero y puede prevenir el embarazo hasta 5 días después también. Y para terminar, es importante tener en cuenta que los anticonceptivos de emergencia no previenen las enfermedades de transmisión sexual y no deben utilizarse como método anticonceptivo principal. La esterilización. La esterilización comprende procedimientos quirúrgicos que de forma permanente obliteran la salida de gametos a nivel de las vías genitales, provocando pues así la infertilidad. De estas hay dos tipos. En la mujer, la ligadura tubárica bloquea o reseca segmentos de las trompas de falopio, interrumpiendo así anatómicamente el transporte del óvulo.
En el hombre, pues es algo, digamos que más simple, tal vez. La vasectomía, pues reseca y bloquea los conductos deferentes y impidiéndose el paso de los espermatozoides. Procedimiento. En el procedimiento, pues, al igual que en el anterior, son dos, ¿verdad? ¿Correcto? En el caso de la esterilización femenina, que, pues, por ejemplo, puede ser la ligadura de las trompas, se realiza una incisión abdominal o vaginal para así acceder a las trompas de falopio. Después de esto, posteriormente se identifica y se exponen las trompas uterinas izquierda y derecha. Se coloca un clip o banda en cada trompa para así aplanarla y ocluir su luz, impidiendo el paso de óvulos. Otra técnica, pues, podría ser resecar un segmento de cada trompa y ligar los extremos. Y también puede aplicarse, pues, la llamada electrocoagulación, que sirve, pues, para destruir parcialmente la pared tubárica. Posteriormente a todo esto, se verifica la correcta oclusión tubárica y se cierran los planos de la incisión. En la esterilización masculina, eh, o sea, pues la vasectomía, se realiza una incisión en el escroto para así poder acceder a a los conductos deferentes. Se identifican y se disecan los conductos deferentes, izquierdo y derecho, y luego se corta y reseca un fragmento de cada conducto deferente. Los extremos proximal y distal se ligan o cauterizan para así sellarlos. Y la fibrosis cicatrizal de los cabos pues bloquea permanentemente el paso de los espermatozoides. Posterior a todo esto, se verifica la hemostasia escrotal y se sutura pues los planos de la incisión en el escroto. La efectividad. La efectividad de esto pues es bastante alta. ¿Por qué? Porque al impedir físicamente el transporte y encuentro entre gametos, la esterilización alcanza una tasa de embarazo inferior al 1%, así constituyéndose como un método anticonceptivo altamente eficaz. Así como la efectividad es bastante alta, esto tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de las ventajas, es su elevada eficacia anticonceptiva. Tiene un efecto permanente. Y también una de sus ventajas podría ser la independencia del incumplimiento continuo. O sea que, eh, por ejemplo, en otras formas de anticonceptivos, eh, normalmente tienes que seguir un régimen de fechas. O sea que debo tomar una pastilla cada mes, tengo que hacer esto cada mes, y es algo pues a veces complicado de conllevar. Pero bueno, eso podría ser una gran ventaja, que hay independencia en el cumplimiento continuo. Una desventaja de esto podría ser el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? ¿Por qué el procedimiento quirúrgico? Porque este tiene muchos riesgos, generalmente, pues, inherentes. Usualmente eh, puede ser irreversible y no confiere protección contra infecciones de transmisión sexual. Los candidatos. Los candidatos, pues, pueden ser personas que comprenden las implicaciones fisiológicas de la cirugía y no desean descendencia futura y proveen, pues, consentimiento informado de forma autónoma y reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser, pues, personas que necesitan ciertamente tener un alto grado de conocimiento de esto y, digamos, una avanzada edad. Gracias.